Bueno, buenas tardes. En la clase de hoy vamos a estar continuando y terminando con el tema ABM, ¿sí? En este caso, ABM estratégico de clientes. Este, Vamos a estar viendo una introducción teórica y una aplicación práctica con un caso práctico. Este, este tema, digo, al igual que les comentaba la clase pasada y la anterior, es un tema que se presta mucho para el asesoramiento, proporciona una metodología para asesorar en búsqueda de mejoras en la rentabilidad de las organizaciones, una metodología robusta, objetiva, donde podemos opinar en base a un análisis profundo que avala nuestra opinión. Está enmarcado en el rol que nosotros tenemos en las organizaciones de generar valor, de aportar, asesorar y no tanto de producir información, que eso con el tema de la tecnología ya está bastante resuelto. ABM Clientes es un tema bastante aplicable, digamos, porque obviamente la mayoría de las organizaciones, prácticamente casi todas, tienen clientes, ya sea si tienen una actividad de servicios o una actividad comercial o una actividad industrial, pueden hacer un costeo ABC de sus clientes, porque como siempre decimos, ¿no? O sea, costear no es un fin en sí mismo, sino un medio para generar información para la toma de decisiones, para tratar de optimizar el resultado de una organización, de una empresa. Y bueno, y ABM parte de un costeo ABC, en este caso de clientes. Pueden ser clientes como pueden ser grupos de clientes, ¿no? Segmentos de mercados. No necesariamente tienen que ser clientes individuales, pero también lo podemos hacer por clientes donde aplicamos un ABC. En ese caso, el objeto de costos del ABC serían los clientes o grupo de clientes. ¿Tá? Tendríamos recursos eh, que las tendríamos agrupadas en cuentas contables, de las cuales tendríamos que clasificar en elementos de costos, donde tengan cuentas con las mismas características, que compartan inductor. Recuerden que la ventaja que tiene el ABC con respecto al costeo tradicional es que utiliza un inductor específico para cada recurso, digamos, entonces eso permite una asignación más precisa de los costos indirectos. Este, y bueno, una vez que tenemos esos elementos de costos, le asignamos un inductor específico para las características, digamos, de ese recurso o de esa actividad. Distribuimos los costos, los recursos, digamos, a las actividades y las actividades a los objetos de costo, que en este caso serían los clientes. ¿Sí? Este, Así que bueno, y ese sería el punto de partida para hacer una AM de clientes, o sea, un costeo ese cuyo objeto de costo sean clientes o grupo de clientes. Entonces ahí voy a proyectar la, la presentación de hoy. Nos vamos a encontrar seguramente en la mayoría de las organizaciones, de las empresas, nos vamos a encontrar con una situación así, como muestra gráfico. Capaz que no exactamente igual, pero lo importante es que nos vamos a encontrar con clientes rentables, con clientes que tienen escasa rentabilidad o prácticamente nula, y clientes que no son rentables. ¿Sí? En general, nos vamos a encontrar con situaciones de este estilo. A veces
costeo tradicional que utiliza un solo inductor para los costos indirectos nos puede llevar a situaciones en las cuales no podamos ver lo, lo- lo- lo anterior. Porque, por ejemplo, no, podemos estar en esta situación, ¿sí? Donde hay un beneficio aparente, el beneficio aparente de dos clientes es similar, y esto nos puede pasar, por ejemplo, si nosotros distribuimos los costos indirectos en función de la facturación. Supónganse que nosotros tenemos dos clientes recurrentes que le cobramos lo mismo y que decimos, bueno, vamos a distribuir, a la hora de distribuir los costos indirectos, tomamos como criterio volumen de facturación. Entonces, como el volumen de facturación de esos dos clientes es igual, le distribuimos la misma cantidad de costo indirecto y por lo tanto generan el mismo beneficio. Ahora, si nosotros vamos, por ejemplo, no sé, en un caso de un estudio contable, y donde, por ejemplo, tenemos la práctica de registrar las horas día a día, eh, registrar qué trabajos participó cada persona, con qué cliente, cuántas horas le dedicó, y miramos esos registros, ¿sí? Y nos podemos dar cuenta de repente que esos dos clientes, uno llevó más tiempo de trabajo que el otro, ¿tá? O requiere más gestión de cobranza, porque, porque bueno, uno son como más, demoran más en pagar y el otro paga enseguidita, y no hay que andarlo llamando, no hay que andarlo escribiendo, no hay que andarle haciendo mucho seguimiento. Entonces, ahí claramente la situación es diferente desde el punto de vista del beneficio, de la rentabilidad. Si nosotros aplicamos un solo inductor, como por ejemplo en facturación, no nos damos cuenta. Eso es un poco lo que explica este, este cuadro, ¿sí? Donde a veces nosotros tenemos la idea de que la rentabilidad o el beneficio que genera determinado cliente es tal, y después cuando profundizamos, cuando analizamos información, nos damos cuenta que a veces no, ese es lo que percibíamos no es tal cual la realidad. Bueno, ¿qué nos pasa? Nosotros, dentro de una organización, una empresa, tenemos diferentes tipos de clientes con diferentes características. Acá un poco los dividimos o listamos características de clientes que tienen alto costo de servicio y de clientes que tienen bajo costo de servicio. Lógicamente puede haber alguna otra característica, pero esta cubre gran parte de ellas. Un cliente que pide productos a medida o que pide un servicio a medida, y es un cliente que tiene un mayor alto costo, un mayor costo de servicio. ¿Por qué? Porque hay que hacer un desarrollo a medida, y eso implica tiempo de dedicación para diseñar ese producto o ese servicio a medida, con lo cual implica mayor esfuerzo, mayores costos. Eh, otra característica de los clientes de alto, digo, por otro lado tenemos los clientes que piden un producto estándar, un producto que no requiere mayor tiempo de diseño porque nosotros ya lo tenemos armadito, programado, ya lo tenemos, repetimos, ¿sí? Lo que ya diseñamos, y eso requiere obviamente menos esfuerzo, menos tiempo, menos dedicación. Clientes con alto costo de servicio piden de repente cantidades pequeñas, ¿sí? Generan como muchos lotes, eso puede generar también muchas entregas. Este, Son más impredecibles, ¿sí? O sea, como que suelen ser más desorganizados o pedidos que no estaban previstos. Entonces uno tiene que
estar preparado para cuando llega el pedido, de repente, capaz que no tenía el equipo asignado a eso, que no hubo una adecuada planificación. Entonces, tiene que uno salir a las apuradas, personas que estaban haciendo otras tareas, ponerse a trabajar en eso, y eso indudablemente es más costoso. ¿Tá? Que de repente cuando yo ya hay una organización, digamos, una planificación, que de repente cuando hay disponibilidad, bueno, se va avanzando con ese tema que ya sabemos que en determinado momento va a haber que presentarlo, va a haber que hacerlo, o va a haber que tener pronto ese producto. Uno puede organizarse más, y ahí logra eficiencia, digamos, con esa organización, pero el cliente influye en eso. O sea, la planificación que hay sobre la demanda que se va a realizar de productos o de servicios y el cumplimiento con esa planificación influye mucho en la cantidad de recursos que nosotros tengamos que disponer, porque si es muy impredecible y tenemos que cumplir sí o sí con ese cliente, a veces tenemos que tener como cierto margen, cierta capacidad dedicada a eso, ¿ah? Por más de que a veces se use o no se use, ¿tá? Y eso implica mayores costos. También, obviamente, hay clientes que requieren mayor eh, apoyo de marketing y de ventas, hay otros que no. O por ejemplo, la modalidad de venta, la modalidad presencial, digamos, es más costosa que una modalidad online o por internet, por ejemplo, por decir algo. Entonces, digo, eh, o de repente un servicio que es estándar, que, que, o que el cliente a través de una campaña masiva viene a nosotros, de repente lleva menos esfuerzo de marketing o de ventas que de repente un cliente que tenemos que nosotros de forma proactiva salir a buscarlo, o buscar mediante beneficios o descuentos, incentivar, digamos, la demanda. Eso, lógicamente, este, genera mayores costos. El servicio postventa también, o sea, por ejemplo, el tema de las garantías. Lógicamente, un cliente que implica un servicio postventa y otro que no, uno va a tener más costos que el otro. Un poco relacionado lo impredecible de los pedidos está el tema de las existencias. ¿Sí? A veces nosotros tenemos que tener, por la duda de que nos pidan, de que tal cliente que es importante para nosotros nos vaya a pedir mercadería, por las dudas tenemos el depósito por si nos llega a pedir. Eso tiene un costo, ¿sí? Porque ahí hay capital inmovilizado, ¿no? Hay dinero que se usó para pagarle a proveedores y que todavía no se convirtió en efectivo porque todavía no se vendió y no se cobró. Entonces ese dinero que está inmovilizado, o nos tuvimos que financiar con un banco que nos va a cobrar un interés, o lo tuvimos que financiar con dinero de fondos propios, digamos, bueno, que los accionistas para colocar, digamos, el dinero en la empresa tienen un costo de oportunidad que se pierde. No sé si ese dinero lo invertirían en inmuebles o en la bolsa de valores, podrían obtener una rentabilidad que la pierden si lo colocan en la empresa. Por lo tanto, hay como una tasa de retorno, digamos, que hay que otorgarle, digamos, a esos accionistas, o si son reinversiones de utilidades también. Hay un costo de oportunidad de ese accionista de no llevarse ese dinero que lo podría haber invertido en, en la bolsa, en muebles, en algún otro negocio. Por lo tanto, ese accionista va a pretender un retorno,
¿sí? Que lógicamente implica determinada como una especie de costo este, que, que se puede traducir en una tasa. eh, pero bueno, eso tiene, en definitiva, lo que hace es generar un costo en este caso, de oportunidad para tener capital inmovilizado, ¿sí? Este, por lo tanto, o sea, tener stock, tener mayor inventario no es gratuito, a veces incluso también hasta por un tema de espacio tenemos que tener alquilado un depósito que si pudiéramos bajar la mercadería que tenemos almacenada, tal vez podríamos disminuir ese costo. También, bueno, ya algo lo hablamos, el tema de los clientes que pagan con retraso, también generan capital de trabajo inmovilizado porque queda ahí un activo en cuentas a cobrar, en deudores por ventas, que no se termina de traducir en efectivo con la rapidez que de repente nosotros le pagamos a los proveedores. Entonces, la empresa tiene que, digamos, destinar un dinero a pagar a proveedores que demora tiempo en recuperarlo y eso es, de cierta forma, eh, incrementa capital de trabajo y generan costos. ¿Ah? Bueno, esto un poco ya lo hablamos. Y bueno, ahora acá tenemos en esta gráfica, vamos a, de cierta forma, clasificar los clientes. Tenemos 4 cuadrantes, ¿sí? La gráfica tiene, en este eje tiene el margen neto. Por margen neto entendemos precio menos costo directo, unitario, o sea, ingresos menos costo directo, digamos, a nivel monetario, ¿sí? Y acá en este eje tenemos el costo de servir, digamos que serían los costos indirectos. Tenemos cuatro cuadrantes, como les decía, ¿sí? En este cuadrante, y acá en la diagonal, o sea, de la diagonal para arriba, el cliente da ganancia y de la diagonal para abajo el cliente da pérdida. Tenemos por un lado los clientes que están en este cuadrante, que es vamos a arrancar por el cuadrante 1, que es este. Acá son clientes que tienen un bajo margen, ¿sí? Un bajo, son clientes, en general son servicios muy estándar, que tienen un precio bajo, pero también tienen un costo bajo, ¿sí? Dependiendo de qué tan bajo es ese costo, es si vamos a lograr rentabilizarlos o no. Pero digo, acá tenemos clientes, digamos, que en general son servicios, digo, los más estandarizados, los más comunes. Acá tenemos el segundo cuadrante, que este es el cuadrante ideal, digamos, y el que toda empresa busca este tipo de clientes. Es un cuadrante donde estos clientes generan un alto margen, ¿sí? Un alto margen neto, ingresos altos, pero con costos de servir, costos indirectos bajos. ¿Sí? Es cliente ideal, ingresos altos con costos de servir bajos. En este cuadrante, todos estos clientes van a dar ganancia. Después tenemos el cuadrante 3, ¿sí? Que acá en este cuadrante algunos van a dar, los que estén de la diagonal para arriba van a dar ganancia y los que estén de la diagonal para abajo van a dar pérdida. ¿Sí? En este cuadrante tenemos clientes con un alto margen neto, o sea que el ingreso es alto, pero también es alto el costo de servir, ¿sí? O sea, la demanda, digamos, de recursos que implica cumplir con este tipo de clientes es alta, por lo tanto, acá, dependiendo de qué tan alto sean esos costos, ese cliente va a dar ganancia
o dar pérdida. ¿Sí? Y después tenemos acá en el cuadrante 4 un grupo de clientes eh, que son los menos atractivos, digamos, los que en realidad hay que indudablemente trabajar, que son clientes que tienen un alto costo de servir y un bajo margen neto, o sea, un precio, un ingreso menos costo directo bajo. Este tipo de clientes, ahí un poco lo dicen, ¿no? Sacan partido de su potencial de compra, precio bajo, muchas caracterizaciones personales, ¿sí? Muchos requerimientos, digamos, para este tipo de clientes bueno, precios bajos. Este tipo de clientes, la idea, en general, o sea, se le puede subir el ingreso o el precio mejor, pero generalmente cuesta subirles el precio, por lo tanto, la forma de rentabilizar este tipo de clientes es irle bajando el costo de servicio, buscando eficiencias. Bueno, también nos puede pasar que un producto cuando es nuevo, ¿sí? Esté en este cuadrante porque todavía está en etapa de inversión, o sea, como lo estamos mejorando, lo estamos terminando de diseñar, o terminando de testear, o terminando de probar, nos implica mucho costo, pero bueno, tal vez después lo logramos estandarizar y le logramos bajar su costo de servicio. ¿Está? Acá tenemos un poco el gráfico que veníamos diciendo. ¿Sí? Poco repetimos, los clientes tipo 1 tienen bajo margen y bajo costo de servir. Los clientes tipo 2 tienen alto margen y bajo costo de servir. Clientes tipo 3, alto margen y alto costo de servir. Los clientes tipo 4, bajo margen y alto costo de servir. ¿Está? Todos estos clientes, digamos, de la diagonal para arriba son rentables y todos los clientes de la diagonal para abajo dan pérdida, son no rentables. Acá un poco surge la situación que veíamos en ABM de productos, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos? Eliminamos todos los clientes rentables, los eliminamos todos. Ese puede llegar a ser un impulso que podemos llegar a tener, pero que tenemos que tener mucho cuidado con lo que decíamos la vez pasada. Un poco se replica esto en los clientes. Puede haber clientes que son nuevos, ¿sí? Y que estamos invirtiendo porque requiere como un aprendizaje, digamos, clientes, y que bueno, después que vayamos estandarizando, eso va a ir bajando, ¿sí? Eh, los requerimientos que tengan, los costos, nos puede pasar también que sean clientes que de repente no sean muy rentables, pero nos recomienden otros clientes. ¿Ah? Entonces, ahí, bueno, capaz que puntualmente ese caso no es muy rentable, pero nos generan clientes mediante recomendaciones. Este, Digo, el boca a boca entre clientes es una forma un canal de venta muy importante. Entonces, bueno, capaz que es un cliente que conoce muchas personas, conoce muchas empresas y que, bueno, nos acerca a muchos clientes y, bueno, de repente rentabilizamos a través de los clientes que nos trae este caso y, bueno, capaz que en el caso puntual de ellos no somos tan este, exigentes, digamos, o tomamos en consideración esa situación. También nos puede pasar bueno, que algún cliente, digo, nos sirva como para hacer credenciales, ¿sí? Como marketing, ¿no? Nosotros atendemos a tal cliente está dentro de nuestra cartera,
y eso nos posiciona como marca, nos posiciona, digamos, en antecedentes, en credenciales, eso también puede ser válido, ¿sí? También está el tema de qué hacemos nosotros con los costos una vez que si de repente sacamos todos los clientes que no son rentables y de repente si tenemos, por ejemplo, no sé, en estudio contable, que la mayoría de los costos son fijos, los de personal, este, ya sea que se facture o que sean dependientes, digamos, es un costo mensual, que bueno, que se paga más allá de si algún cliente está o no. Este, entonces, digo, ¿qué hacemos? De repente sacamos un montón de clientes que no son rentables y ahí la decisión es, bueno, seguimos con todo el equipo. Si seguimos con todo el equipo, lo único que hicimos fue generosidad, porque esos clientes a los cuales nosotros no seguimos prestando servicios generaban un ingreso que servían para pagar las remuneraciones de esas personas que ahora liberaron horas y quedan con necesidad. Entonces, si el costo no es evitable, digamos, y se pierden ingresos asociados a esos costos no evitables, puede ser que perdamos más eh, si dejamos de prestar servicios a esos clientes. O sea que eso, y si los clientes tienen contribución marginal positiva, nos ayudan a pagar costos fijos, que bueno, que si nosotros mm, perdemos ese cliente o dejamos de prestarle servicios, dejamos de venderle, nos perdemos de esa contribución. Ahí nos puede pasar lo mismo que con productos, ¿no? Que veíamos la otra vez, que quizá eliminar un producto te termina saliendo más caro que dejarlo y por ahí soportar un poco las pérdidas que eso te ocasiona. Sí, tal cual. Es la misma lógica. Es la misma lógica. Sí, sí, sí. Sí. Pero bueno, nosotros hacemos bastante hincapié en eso porque es el impulso que a todos nos viene cuando nos encontramos con esta situación. Cuando nosotros nos encontramos con una situación así, en una empresa, y bueno, tenemos como la idea de que si sacamos todos los no rentables, mejoramos muchísimo el resultado. Y a veces tenemos que tener bien claro cómo es la estructura de costos, porque si la estructura de costos tiene mucho componente fijo, el resultado mejora en la medida que esos costos fijos no estén. Digamos, no sigan en la organización, no se mantengan. Entonces, y ahí ya es una decisión más estratégica también también a veces decir, bueno, ¿y a qué apuntamos? Porque a veces uno cuando de repente se achica una estructura de costos, de repente volver a hacerla crecer a veces no es tan fácil. Entonces, apuntarnos bueno, a achicarnos y a quedarnos así, o apuntamos a seguir creciendo y de repente esta situación de este cliente no rentable es algo temporal, mientras consigo otros clientes más rentables y mientras tanto voy pagando la estructura de costos fijos con estas contribuciones marginales positivas y bueno, y de repente capaz que a futuro sí ir sustituyendo o ir incorporando gente que de repente tenga una menor capacitación, pero después que ya esté todo como más estructurado, le sea más fácil cumplir o- o llevar adelante el servicio o producir los bienes, si estamos en una empresa industrial. Es un poco la misma lógica tal cual. Bueno, acá un poco es lo que decíamos que hacíamos con los clientes, no, esto a veces nos pasa, ¿no? La empresa, acá un poco decimos, la empresa debe conservar a estos clientes por los beneficios que obtiene o por su creencia de que se conviertan rentables. La situación de la rentabilidad del cliente no necesariamente es estática, o sea, un cliente puede no ser rentable hoy, puede ser rentable a futuro.
Si de repente nosotros, es lo que les digo de la etapa de inversión, la etapa de repente de aprendizaje en un producto o en un servicio, con un cliente, un servicio nuevo, un tipo de producto nuevo, que de repente hasta que no lo tenemos bien diagramado, puede llevar más costos, pero después de repente podemos bajarlos, o se puede de repente incrementar la demanda de ese tipo de clientes. ¿Sí? Bueno, un poco esto lo tenemos en el EVA, esta presentación, así que pueden verla y pueden, digo, es un poco lo que hemos hablado. ¿Tá? Ahora vamos a ver si cambió acá. Sí, vamos a ver un caso práctico que es sobre justamente un estudio contable, donde, bueno, todos estos conceptos son muy, muy aplicables. Una vez como decíamos, no es necesario de repente hacer un mega proyecto de ABM, digo, si por ejemplo, capaz que muchos de ustedes trabajan en estudios contables, y en estudios contables digo, hay algo que es muy, muy, muy útil, que es cargar horas, digamos, donde, bueno, diariamente las personas van poniendo cuántas horas trabajaron para cada cliente, qué trabajo hicieron, ¿sí? Y ahí queda como un registro, ¿ah? Que justamente, entre otras cosas, nos da información para evaluar la rentabilidad de cada cliente, para a la hora de cotizar un servicio nuevo, tener una referencia de cuánto nos lleva cada trabajo de esas características. Este, Así que bueno, es una muy buena práctica sin duda. ¿Ah? Vamos a leer un poco no, pero él decía, o sea, de repente cargando horas, ustedes después se pueden, digamos, cuantificar el valor hora y ahí ya cuentan con costos por cliente, capaz que tienen costos de repente más directos, pero también por lo menos cuentan con algo de información. Si después se le agregan costos indirectos, este, se puede llegar a un costeo bastante preciso. Un estudio contable que ofrece una variada gama de servicios a distintos tipos de clientes te ha contratado para identificar las acciones tendientes a mejorar la rentabilidad del negocio, organizando y priorizando dichas iniciativas a través de un proyecto de ABM estratégico de clientes. Originalmente, el estudio se enfocó a clientes del sector industria y comercio, específicamente a distintas empresas comercializadoras de productos, importadores, distribuidores, mayoristas, y algunos productores pequeños de productos de consumo masivo. Este tipo de cliente, que aún se mantiene, fue el núcleo inicial de actividades y es demandante de servicios que pueden considerarse estándar en el mercado y por ende muy sensibles en cuanto al precio. El mantenimiento de la contabilidad, la liquidación de sueldos e impuestos son ejemplos de este tipo de servicios. Posteriormente, la expansión vino de la mano de la incorporación de clientes de otros sectores tales como el agropecuario, en donde los servicios prestados son similares a los brindados por el sector industria y comercio. A su vez, se comenzó a funcionar en la atención de personas físicas, en donde los servicios apuntan al asesoramiento en materia fiscal y laboral a individuos, independientemente de que integren o no una empresa y una relación de confianza más estrecha. O no, perdón, independientemente de que integren o no una empresa y con una relación de confianza más estrecha. Este último tipo de cliente, vía recomendaciones, originó también el surgimiento de otra rama de especialización, que es la relativa a la administración de sociedades del exterior, con inversiones en el país. Poco a poco, de esta manera, el volumen de operaciones y la complejidad en las mismas fue creciendo, y luego de un periodo de crecimiento importante en los ingresos, comenzaron a identificarse caídas en los niveles de rentabilidad, motivados principalmente por el aumento en los costos. ¿Ah? Acá tenemos información cualitativa.
La siguiente tabla muestra el total de ingresos y egresos por cliente, tal cual los calcula el estudio en el presente, en donde los costos han sido prorrateados con base en los ingresos de cada grupo de clientes que genera. El periodo anual que acaba de terminar arrojó los resultados por cliente que se presentan seguidamente. Tenemos ingresos, costos, ¿sí? Acá tenemos los tipos de clientes de industria y comercio, los tipos de clientes agropecuarios, los tipos de clientes personas físicas y los tipos de clientes sociedades del exterior. Y era como yo les decía anteriormente, cuando vemos a vender de clientes, se puede ver de clientes uno a uno, digamos, o de grupos de clientes como en este caso. El resultado del estudio da ganancia, 427.000 pesos, ¿sí? O sea que acá tenemos a priori una situación donde se está en ganancia, ¿sí? Estos son, claro, los socios del estudio tienen la sensación de que algunos tipos de clientes no están generando la utilidad que el cuadro anterior expone, con lo cual han decidido aplicar una metodología de costeo ABC, proponiéndose a determinar los componentes necesarios a tal fin de la siguiente manera. ¿Sí? Lo que pasa es que acá, este es el cuadro con que se manejaba antes de hacer el costeo ABC, los costos se habían prorrateado en base a los ingresos. ¿Sí? Entonces, si los clientes que generan mucho, se llevan mucho costo. Y eso, en realidad, como que castiga las eficiencias, ¿no? Porque de repente puede haber clientes, tipo de clientes que se facturen mucho, pero que los costos no impliquen tanto costo. Entonces, eso, de cierta forma, como que puede generar lo que veíamos acá, ¿no? Beneficios aparentes, ¿sí? Acá estamos en este caso donde, bueno, los costos se prorrateaban en base a los ingresos, ¿tá? Y este era el resultado. ¿Tá? Después tenemos el costo de servir, el costo ABC, se pone a continuación con el disparador de cada actividad. ¿Tá? Acá tenemos los costos indirectos, digamos, ¿tá? Que son 2.238.000. Tenemos acá las actividades: realizar aclaraciones y contestar consultas, realizar tramitaciones, ¿sí? Hacer trámites, contestar consultas, gestionar la cobranza, gestionar los pagos, diseñar actividades de actualización técnica, realizar la gestión administrativa, estudio, ¿sí? Todos costos indirectos que, bueno, que totalizan 2.238.000 pesos y que acá está su inductor asociado. ¿Sí? Tenemos el volumen acá, ¿sí? Por ejemplo, cuántas consultas son de industria de comercio, cuántas consultas son agropecuarias. Bueno, en este caso se ve que notoriamente la mayoría de las consultas son de las personas físicas. Tenemos la cantidad de trámites que se realizan, las horas insumidas para la cobranza, ¿sí? Acá, por lo que se ve, los clientes del exterior implican mucho tiempo de gestión de cobranzas, las horas de pago, donde, bueno, las personas físicas son las que insumen más tiempo, perdón, los que insumen más cantidad de pagos, y las horas en actualización, ¿sí? Donde, bueno, las personas físicas también son las que más... tenemos los ingresos por tipo de cliente, ¿no?
Acá tenemos datos sobre la distribución de los costos entre los distintos tipos de clientes utilizando la metodología ABC. O sea, si nosotros aplicamos el costeo ABC, del total de costos indirectos, los 2.238.000, si lo distribuimos, digamos, en función de los trazadores a los distintos tipos de clientes, nos da esta distribución. ¿Tá? Y después tenemos los costos directos, ¿sí? Que bueno, tenemos un costo por hora y después tenemos horas dedicadas a cada tipo de cliente y ahí tenemos el costo directo. Por lo tanto, tenemos el costo directo, tenemos el costo indirecto, tenemos la facturación, ¿sí? Así que ahí vamos a tener elementos como para hacer un nuevo resultado, digamos, por, por cliente, ¿sí? Como era de esperar, digamos, el resultado total es el mismo, 427.000, lo que siempre decimos, ¿sí? Cuando distribuimos en función de ABC, no es que cambiamos el resultado total de la empresa, sino que cambiamos la distribución, digamos. Pero bueno, en esta situación donde todos los clientes, donde todos los segmentos de clientes eran rentables, vemos que acá al aplicar costeo ABC, digamos, inductores específicos para cada actividad, vemos que los clientes del exterior son muy rentables, los clientes persona física tienen rentabilidad negativa bastante importante, y bueno, los clientes agropecuarios, industria y comercio están casi en equilibrio. A nivel de contribución marginal, digamos, la contribución marginal es positiva a nivel de todos los tipos de clientes. Cuando hablamos de contribución marginal o de margen en este caso, hablamos de la facturación menos los costos directos. Bien, pero bueno, acá vemos que hay que trabajar un poco en estos tres tipos de clientes que no son tan rentables como se esperaba, ¿sí? Digo, por ejemplo, en el caso de las personas físicas, lo vemos acá, ¿no? Implicaban muchas consultas, ¿sí? El costo de las consultas total era 674.600 pesos, que gran parte es generado por las personas físicas. Si esto se distribuye en función de la facturación, como las personas físicas, digo, no están acorde, digamos, la diferencia de facturación con la diferencia de costos que hay. Digo, por ejemplo, acá 30 consultas de industria y comercio y acá son más de 10 veces y la facturación no es más de 10 veces de personas físicas o de industria y comercio. Eso genera, sin lugar a dudas, cambios en la distribución de los costos. Las trámites también, personas físicas son los que tienen más trámites. Los trámites tienen un costo total de 340.510. A nivel de actualización técnica, bien, las personas físicas son las que más demandan recursos. Y bueno, esta actividad tiene un costo de 260.790. Entonces, digamos, la demanda de recursos no está tan alineada, digamos, con lo que es la facturación en el caso de las personas físicas. Eso genera que el resultado que a priori era positivo, digamos, si utilizamos un costeo ABC, nos da negativo, ¿sí? Entonces ahí tenemos que trabajar, al igual que en el caso de los clientes de industria, comercio y agropecuarios. Información cualitativa.
Respecto a los ingresos, la política del estudio, acorde con la práctica del sector, es cobrar a cada cliente una tarifa fija mensual por la cantidad determinada de servicios y además una tarifa variable por hora para aquellos servicios y consultas y análisis no incluidos en la tarifa mensual. Esta política funciona para todos los tipos de clientes, menos para las personas físicas, a las cuales se le cobra un importe fijo anual por todo concepto, para lo cual, llegado a determinado momento del año, es necesario conciliar todos los saldos deudores de cada cliente. Si bien este mecanismo se aparta del régimen general, el estudio nunca consideró modificarlo, ya que entiende que es un tipo de cliente que está bien cobrado. ¿Sí? O sea, hay muchos clientes que se les cobra un fijo mensual, a algunos se les cobra alguna adicional por hora, en función de tareas extraordinarias, y a los clientes, personas físicas, se les cobra un horario anual. ¿Tá? Igual ahí no terminaríamos perdiendo, por esto que comentabas de que eran los que más demandaban recursos, y si no les cobras variable y es un fijo, capaz que ahí perdés un montón de margen, digamos. Claro, sí, 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 digo, sin duda, sin duda. Esa puede ser una tal vez, no sé, por hablar en voz alta, digo, son los que más consultan y bueno, de repente esas consultas capaz que habría que incluirlas en estos variables, ¿no? Que acá lo dice, variables por hora, o consultas que no están incluidos en la tarifa, en este caso en la tarifa anual. Sin duda que una posibilidad es tratar de cobrar más variables, digamos, para este tipo de clientes, sin duda. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Em, a ver, acá tenemos, los clientes personas físicas consultan por una variedad muy grande de situaciones. Tributos a la renta, patrimonio, municipales, situaciones laborales y de otro tipo. Es común que un mismo cliente consulte varias veces sobre distintos aspectos de su situación fiscal y laboral, lo que ocupa principalmente el tiempo de los asesores más experientes. Esto es así porque en general para responder consultas que se requieren un nivel de conocimiento alto en diversas y variadas áreas consultadas. O sea, sí, como de repente estas personas preguntan sobre más de un tema, de repente tiene que un profesional con mayor experiencia dedicarse a contestar o investigar estas consultas, cuando de repente, claro, porque tiene como un conocimiento más completo o más general. Como forma de optimizar el costo que se genera al contestar dudas y aclaraciones, se creará una base de datos en la cual el cliente pueda consultar directamente, utilizando una intranet que contendrá un conjunto de preguntas frecuentes con su respectiva respuesta. De esta manera, se estima reducir 20 horas de participación de socios, 60 horas de los gerentes y 20 horas de los encargados de esta actividad. El tiempo promedio de duración de cada consulta es 25 minutos. O sea, un poco el plan es hacer como una base de datos, digamos, de preguntas frecuentes para que de repente ahí los clientes accedan y puedan sacarse las dudas y no ser necesario de, de- de estudiar o de contestar, digamos, alguna consulta. Eso generaría un ahorro de horas, ¿ah? Que se puede llegar a cuantificar, digamos, porque sabemos que cada consulta que genera 25 minutos. Bueno, acá tenemos las horas que se piensan reducir, ¿sí? Y acá arriba teníamos la tarifa por hora, ¿sí? El costo horario por categoría. ¿Tá? O sea que podríamos cuantificar, digamos, ese ahorro de costos. Históricamente, la gestión de pagos siempre se efectuó a pedido de cada cliente, como un servicio adicional, sin que se cobre hasta el presente ningún tipo de importe por esta gestión. No obstante, se concluyó que para los clientes personas físicas puede establecerse una tarifa adicional que redundaría en una recaudación anual adicional estimada en 460.000 pesos. Sí. Bueno, acá un poco es tratar de cobrar una tarifa adicional en el caso de clientes que haya que efectuarles pagos, este,
bueno, para tratar de incrementar la facturación. Respecto a los clientes de industria y comercio, en el ejercicio económico análisis se constató que se hicieron muchas reliquidaciones de declaraciones juradas motivadas por un error en el procesamiento de la información. Indagadas las causas, se supo que en algunos casos un error de actualización de los parámetros a utilizar para la confección de declaraciones generó impuestos a pagar por encima de lo que correspondía. La tarea había quedado en manos de un funcionario nuevo, con pocos meses de experiencia de trabajo en el estudio. O sea, acá hubo un tema de, digamos, para cargar unos parámetros, lo hizo una persona que no tenía la debida experiencia, hubo errores y eso generó que varias declaraciones se hicieran mal y hubo que reliquidarlas, ¿sí? Lo que lógicamente implica tiempo de trabajo y costos. Analizada la situación, se determinó que el error impactó en los costos de este tipo de clientes de industria y comercio de la siguiente manera: 24 horas de reactualizaciones de parámetros a cargo de un asistente, 80 horas de reliquidaciones de declaraciones juradas a cargo de distintos encargados, ¿sí? Hubo que reliquidar, 20 horas de supervisión de las reliquidaciones a cargo de gerentes, 20 horas de tramitaciones adicionales en los organismos impositivos correspondientes. Se ha estimado que el tiempo promedio insumido por cada trámite es de 30 minutos. ¿Sí? Como forma de evitar este tipo de situaciones en el futuro, se ha establecido que la actualización de parámetros sea supervisada por un gerente. Se estima que esta supervisión insume 20 horas en total para supervisar todas las actualizaciones durante el periodo de costeo. Acá lo que se busca es, bueno, que un gerente revise, digamos, esa parametrización, ¿sí? A los efectos de que, bueno, de que quede bien hecho y después no se generen errores automáticos, digamos, al prestar los servicios, ¿no? De repente sería como dedicar cierto tiempo que tiene un costo de una persona calificada, pero en pos de que quede todo bien cargado y no haya que reliquidar ni, bueno, ni estar haciendo trámites adicionales por errores. Los clientes del exterior corresponden a sociedades constituidas en el extranjero que poseen algún tipo de inversión en el país, por ejemplo, inmuebles. En estos casos, el servicio consiste en preparar declaraciones y estados contables anuales y gestionar los pagos mensuales y anuales obligatorios. Este es un tipo de cliente que paga un horario por encima del promedio y que no consume una cantidad desmedida de horas en consultas y tramitaciones. No obstante, en reiteradas ocasiones ha sido necesario contactarse varias veces y por distintas vías con estos clientes para efectivizar el cobro de los honorarios, manteniendo por ende un nivel de morosidad muy alto y un seguimiento permanente de los saldos de cada cuenta. Los clientes del sector agropecuario corresponden a establecimientos rurales instalados en el litoral del país. Se conoce que el servicio del estudio es muy valorado, ya que para su gestión posee un corresponsal en la zona con muchos años de experiencia y con un amplio conocimiento de la normativa fiscal y laboral, en el ámbito, específicamente en el ámbito rural. Por la razón antedicha, se cree que la modificación de los horarios puede ser viable para la gran mayoría de los casos. La medida implicaría un incremento del total de los ingresos de este tipo de cliente en el orden de un 10%. Bien, perfecto. Se pide uno. Con los datos aportados y según la metodología vista en el curso, clasifica a los clientes según sus distintas categorías, justificando su respuesta. Bien. Acá tenemos a ver, que preparar, digamos, este gráfico, ¿sí? Tenemos que preparar este gráfico con los datos ya que tenemos. ¿Sí?
Bien. Acá un poco a ver si, bien. Un poco lo que hicimos, digamos, en este cepillo uno es primero lo que hay que definir son las escalas, ¿no? O sea, tenemos que tener, por un lado, en este eje iba el margen neto, ¿sí? Acá obviamente lo vamos a hacer ya con los datos del ABC, ¿sí? El coste ABC, ¿tá? Acá tenemos el margen neto, ¿sí? Donde, por ejemplo, el mayor es Sociedad del Exterior, que es 2 millones, ¿sí? Entonces, Sociedad del Exterior prácticamente está acá en 2 millones. Como es el mayor, tomamos como máximo. En 1 millón partimos a la mitad, digamos, y vamos graficando el resto. El resto más o menos está en torno de los 200.000, un poquito más, ¿sí? Que vendría a ser, digamos, si acá es de 0 a 1 millón, bueno, lo vamos graficando en esta parte. Lo mismo hacemos con el costo de servir, que el costo de servir sería el coste, lo que acá es el dato de se llama el costo ABC. El mayor es de las personas físicas, 1 millón casi 100.000, entonces ponemos, bueno, 1.200.000, partimos a la mitad en 600.000 y vamos graficando, ¿no? 1.089.000 es el mayor, que es el de las personas físicas, es el que está acá. Después, en el exterior, son 679.000, es un poquito más de la mitad, porque la mitad estaba marcada en 600.000. Y después tenemos menores costos de servir en el entorno de los 200 y pico, agropecuario e industria y comercio, ¿sí? Que están acá. Entonces digo, esto, a ver, si ustedes lo hacen en un Excel, digamos, les va a quedar perfecto, digamos, va, 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 va a ser lo que van a ver, va a ser algo del estilo. Este, y bueno, recuerden que si trazábamos una diagonal, ¿sí? Lo que queda por arriba de la diagonal era rentable, o sea que los clientes del exterior son rentables. Los clientes, lo que queda por abajo de la diagonal no es rentable, o sea que las personas físicas no son rentables, ¿sí? Y acá, tanto industria, comercio como agropecuarias, dar negativo, o sea que tendrían que estar un poquito, si somos más precisos, un poquito por debajo de la diagonal, porque dan pérdida a nivel de resultado, ¿sí? Pero bueno, graficando, digamos, la situación de cada cliente, llegamos, llegamos a una gráfica de este estilo. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Se va entendiendo? Sí, yo tenía la duda de agropecuario, industria y comercio, porque estaba como medio en el medio, pero ahora que aclaraste, ya tenemos que ver básicamente margen y costo para posicionarlo. Ahí, perfecto. Muy bien. Bueno, en el CPI2 nos piden establezca las causas del costo de cada tipo de cliente, acorde con la metodología vista en el curso. Esto, si les parece, de repente lo ven un poquito ustedes bueno, y en 5 minutos lo resolvemos entre todos. Profe, ahí tendríamos que calcular con los datos que nos da o solamente como identificar con la No, letra. en este caso es más conceptual. Este CPI es más conceptual, no es tanto de cálculo. Ok. Sería em, bien cuál sería la causa. Recuerden que en el ABC, perdón, la ABM, los que habíamos visto, se acuerdan que era las causas de alto costo, podría ser problema de volumen, problema de cantidad de recursos o problema de costo de recursos. ¿Sí? Ok. Venía por ahí. Este,
Muy bien. Este, por ejemplo, en industria y comercio, ¿cuál le parece que fue el motivo, digamos, del alto costo? Ahí era lo que decía de las reliquidaciones, ¿no? Tuvieron que destinar como muchas horas a reliquidar por los errores que se habían cometido antes. Yo ahí igual me mareo un poco en si sería problema de volumen o en cantidad de recursos. Entiendo que sería recurso por las horas destinadas, ¿no? Ahí, ahí en realidad hay los dos problemas. Hay un problema de volumen, porque Dios, se tuvieron que trabajar más horas de las que se deberían para este tipo de clientes. Y hay un tema de costo de recurso, porque en definitiva el problema fue, ustedes se acuerdan que cuando hablábamos había algunos casos de costo unitario, digamos, de recursos, no necesariamente siempre el problema era que lo hacía una persona que tenía un costo mayor al que debería hacer la tarea, a veces era al revés. O sea, en este caso, digamos, o sea, la carga, o sea, delegar la responsabilidad de cargar los parámetros en un sistema, aunque sea una persona, en este caso es un tema de impuestos, una persona que no tenía la debida experiencia, en realidad genera este tipo de problemas. Entonces, digamos, es una actividad, digamos, digo, después cuando se intenta resolver, se busca resolver con la supervisión de, creo que de gerentes y de letra, ¿verdad? Que tienen más conocimiento y más experiencia. En realidad ahí hay un tema de costo unitario de recursos porque esas tareas deberían haberse hecho por personas con mayor experiencia, mayor capacitación, y si hubieran quedado bien, no hubieran repercutido en, en todo lo que pasó de las liquidaciones y eso. O sea que, en definitiva, lo ideal siempre es acompasar, digamos, el costo unitario del recurso con lo que se necesita para realizar esa actividad. ¿Sí? Hay actividades que son de mayor valor agregado, que implican un mayor costo y personas con mayor calificación, mayor experiencia, y hay tareas de menor valor agregado que no requieren tanta capacitación o tanta experiencia. Y lógicamente tienen un costo ahora más bajo. Lo importante es acompasar eso, porque si no pueden pasar este tipo de cosas de que de repente errores en una tarea que requiere una mayor especialización repercuten en muchas zonas. Em, Respecto a los clientes agropecuarios, no hay, en la letra no nos menciona, digamos, nada, ni de problema de volumen, ni de problema de costo, de cantidad de recursos o de costo unitario de recursos, este, o sea que por ahí no había problema. Es más, este, por ahí nos dicen que, que si aumentamos el precio en 10%, eh, los clientes lo aceptarían, o sea que ahí encontraríamos una forma de rentabilizar este tipo de clientes agropecuarios. Con las personas físicas, sí, hay algunos problemas, digamos, que no sé si los pudieron identificar. Hay un Yo ahí tema de volumen. lo de cantidad de recursos, en realidad. No sé si es volumen, por esto que te decía que me confunde un poco eso, pero porque en realidad, o sea, demandaba mucho recurso. Sí, tal cual. Coincido con hay un tema de costo de recursos. O sea, yo lo veo como que hay un problema de volumen porque hay muchas consultas y además hay un problema de costo de recursos porque esas consultas, por ahí nos dice la letra que la contestaban personas que tenían como cierta experiencia porque como que eran de muchos,
de muchos temas y bueno, que implicaba el trabajo de personas con mayor experiencia, por lo tanto más costo ahora más alto, ¿no? Entonces, para mí ahí es de las dos cosas, hay un problema de volumen y un problema de costo del recurso. Con respecto a las sociedades del exterior, hay un problema de volumen con respecto a las gestiones que se tienen que hacer, contactos y eso para las cobranzas. Pero a nivel del costo de los recursos, el costo unitario de los recursos o de la cantidad de recursos, no, la letra no habla de más problemas. ¿Sí? Después en el CPIE 3 dice, recalcula el resultado por cliente en función de la información proporcionada, como si los cambios se hubiesen efectuado al inicio del periodo. Presenta un nuevo estado de resultados general de la empresa. Bueno, acá habían como determinadas iniciativas, ¿sí? Por ejemplo, hacer como el portal de preguntas frecuentes, eh, el tema de aumentar los honorarios por pagos a personas físicas, este, eh, después el tema bueno, a nivel de industria y comercio, esta, digamos, programación, digamos, supervisada de los parámetros por parte de los gerentes, que, bueno, que va a implicar como más horas, pero si eso se hiciera así, se hubieran disminuido las horas de las personas del resto del equipo. Ahí en los clientes agropecuarios está el aumento de un 10%, ¿tá? Y eso nos generaría un resultado diferente. Profe, ahí es siempre pensando en las soluciones, ¿no? Porque, por ejemplo, en industria y comercio, la letra nos detallaba una cantidad de horas que se habían terminado usando como para subsanar el error. Eso no lo incluiríamos. Lo que incluiríamos es como la solución de ese control que van a hacer después, que son 20 horas destinadas a eso, en realidad, para supervisar. Ahí la letra, qué buena la pregunta. Ahí la letra dice, recalcula el resultado por cliente en función de la información proporcionada, como si los cambios se hubieran efectuado al inicio del periodo. O sea, si al inicio del periodo un gerente hubiera supervisado, digamos, la carga de parámetros, qué hubiera pasado y qué costos se hubieran tenido. Ahí un poco lo que se trabaja con el supuesto es que si se hubieran cargado bien los parámetros, no hubieran sido necesarias hacer todas esas reliquidaciones y incurrir en esas horas, ¿no? Si querés, ya lo vemos puntualmente de industria y comercio. Acá se suma, digamos, 20 horas de supervisor, de supervisión de actualización de parámetros, ¿tá? Con un valor hora de 3.630. 3.630 son los gerentes, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que se hace? Se incrementa el costo en 72.600 pesos porque se agrega 20 horas de gerente a 3.630 cada uno para la supervisión de los parámetros. ¿Eso que implica? Que no hay que dedicar horas para, para reliquidar, para supervisar reliquidaciones y para hacer trámites. Y no hay que reactivar parámetros, que ya quedarían cargados bien desde la primera instancia. Con Eso lo sería como cual, el ahorro, digamos. O sea, vos le claro, sumás esas 20 horas, pero te ahorrás todo lo otro, que era lo que te llevaba como a corregir errores. sí, perfecto. Sí, sí, sí. Sí. Esa sería la lógica. La lógica es, aumentan estos 72.600 de costos, pero disminuye, ¿sí? Estos, todas estas partidas, digamos, que estaban acá, que si se hubieran cargado bien los parámetros, no hubieran existido. ¿Tá? Este, mm, Respecto a los clientes agropecuarios, se aumenta un 10% el precio. Respecto a las personas físicas,
hay un incremento en horarios de 460.000 pesos por concepto de este horario que decían de pagos, ¿sí? Y también hay una disminución por ahí había como un portal de preguntas frecuentes, ¿sí? Que hace disminuir 20 horas de socios, 60 horas de gerentes y 20 horas de encargados. A su valor hora habría un ahorro de 382.800 pesos. ¿Tá? Bueno, con esa situación, digamos, ¿cómo quedan? ¿Cómo quedan los costos? Acá teníamos el cuadro inicial, acá tenemos el cuadro actual. A nivel de industria y comercio, el ingreso no cambia, ¿sí? 3.305.000, 3.305.000. Los costos directos disminuyen, eran 3.123.000, ahora 2.906.000, porque acá bajan costos, ¿sí? Por esto que hablábamos recién. Y los costos de ABC bajan un poquito porque hay una de las tareas que es tramitaciones, que estaba dentro de los costos indirectos, ¿sí? Realizar tramitaciones está dentro de los 340.510 de costos indirectos. O sea, este ahorro de 300, estos ahorros son en el costo directo. Este mayor costo es en el costo directo y este ahorro es en el costo indirecto, porque es de la actividad realizar tramitaciones, que estaba dentro de los costos ABC o indirectos, ¿sí? Y acá tenemos tramitaciones. Hay un ahorro de 20 horas en tramitaciones, lo que repercute en una disminución de los costos indirectos. Todos los demás costos ahorrados o que se suman van a los costos directos. Eso genera que industria y comercio, que perdía 62.866 pesos, ahora gane 166.814. ¿Ah? O sea que con estos cambios se logra rentabilizar este tipo de clientes. Después tenemos agropecuarios. En realidad el único cambio que hubo en agropecuario es se aumentó un 10% la facturación, acá se puede ver. Antes era 1.324.000 y ahora son 1.456.000. O sea, se multiplica la facturación que se tenía de antes por 1,1 y nos da ese valor. A Y ahí nivel de aumenta costo, el margen, ¿no? ¿eh? Ahí aumenta el margen en el caso de los Claro, agropecuarios. claro, porque aumenta el precio y se mantiene el mismo costo. Este, este tipo de clientes perdía 10.770 pesos con ese incremento de precio, digamos, del 10%, se logra eh, rentabilizar y se logra ganar 121.630 pesos. Con respecto a las personas físicas, antes le facturábamos 4.200.000, ahora facturamos 4.660.000, porque aumentamos acá, pusimos un horario adicional por el tema de los pagos por 460.000. Los costos directos aumentan, perdón, disminuyen en 382.800, ¿sí? Antes eran, a ver, no. Los costos directos se mantienen. Lo que bajan son los costos indirectos, que son 300, ahora son 306.000 y antes eran 1.089.000. Este ahorro de 382.800
son más que nada en respuesta de consultas. Si nosotros nos fijamos, respuestas de consultas, está acá, realización de aclaraciones y consultas, es parte del costeo ABC, está en el costeo indirecto, está dentro de estos 674.600 pesos. ¿Tá? De esos 674.600 pesos se lograron ahorrar 382.000, es costo indirecto. Por lo tanto, el costo indirecto de las personas físicas, que era 1.089.000, ahora pasa a ser 706.520. Y bueno, y Eso ahí era lo lo de vemos. las preguntas frecuentes, profe, de que se iba a Sí, armar como la base de datos y eso es lo que te ahorra el costo de las personas físicas. exacto. Esa Ok. base de datos, o sea, como en realidad las personas van a preguntas frecuentes, em, tienen la respuesta, no hacen la consulta, entonces se liberan horas de, de las diferentes, de diferentes categorías, ¿no? De personas del equipo. Y eso, como consultas de clientes, como responder consultas estaba dentro de los costos indirectos, ¿sí? De ABC, esa disminución va acá en los costos ABC. ¿Tá? Pero bueno, o sea, esto es un ejemplo, digamos, de cómo nuestra profesión, el cambio tecnológico se va a ver, se está viendo un cambio, ¿no? Y cómo tenemos que migrar más hacia un asesoramiento, porque, por ejemplo, ya esta versión tiene un tiempito, ya estas bases de datos y esto es ChatGPT. Hay muchos clientes de estudios contables que consultan en ChatGPT, consultas sencillas, que algunas quedan bien resueltas y otras no, pero digo, en este tema puntual las horas están bajando. Bueno, el tema es cómo reperfilar, digamos, el trabajo de forma de enfocarse más en un asesoramiento que genere valor. ¿Sí? Digo, es una realidad por la cual puede ser ChatGPT o puede ser cualquier otra plataforma, digamos, de inteligencia artificial, ¿no? Pero hay algunas más específicas y otras que no, pero digo, lo que es una realidad es que, digamos, el trabajo del contador está cambiando y muchas de esas consultas, que capaz que son más sencillas, más concretas, están resueltas por la tecnología, que está al alcance de todas las personas. Entonces, este caso muestra un poco que la necesidad que hay, digamos, de enfocarse más al asesoramiento y a la creación de valor, a conocer más la, la- la situación del cliente, el negocio del cliente y tratar de aportar valor desde ese lado. Y después tenemos la sociedad del exterior, que en realidad no teníamos ningún cambio ahí, pero eran bastante rentables, tenían una rentabilidad de 1.318.553. ¿Sí? Se mantiene porque la letra no nos guiaba hacia ningún cambio en ese tipo de empresas que repercuta en una variación en la rentabilidad. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? ¿Lo vienen siguiendo? ¿Alguna duda? De momento, claro. Bien, cualquier cosa me dice. Bueno, ¿y qué pasa acá con esto? O sea, eh, em, la rentabilidad por cliente mejora, ¿no? Para estos tres tipos de clientes, pero ¿el resultado del estudio mejora o no? El estudio contable de la empresa, ¿mejora su resultado o es el mismo? ¿Qué pasa acá? ¿Qué posibilidades hay si se implementan estos cambios? Y para mí sí, o sea, estás volviendo rentables a tus clientes no rentables. Y si, por ejemplo,
yo les digo que es lo que pasa en la mayoría de los estudios contables, ¿no? Que el personal gana un importe fijo porque o son dependientes y los profesionales facturan un monto mensual. Ahí está bien, se liberaron horas acá con lo del portal, se liberaron horas porque no se hacen reliquidaciones, pero ¿y qué pasa con la rentabilidad? Está claro que la rentabilidad por cliente mejora, pero la rentabilidad en estudios. Claro, y ahí no tendrías ociosidad, o sea, si liberás horas. Exactamente, exactamente. O sea, acá hay una iniciativa, digamos, que va a mejorar la rentabilidad, que es el aumentar los precios a los clientes agropecuarios. Esto va a mejorar la rentabilidad de la empresa, o sea, la empresa va a ganar más porque aumentó este 10% en el precio, va a ganar más porque le cobra estos 460.000 pesos adicionales a los clientes, personas físicas, ¿ah? Pero con estas horas que se ahorran, digamos, en realidad, si, como bien dice la compañera, si las personas cobran un sueldo fijo y las personas siguen dentro del equipo del estudio, en realidad lo que se va a hacer es se genera ociosidad. ¿Sí? No, por esa iniciativa puntual no va a haber una mejora en los resultados. Es un poco lo que tenemos acá. Este, Digo, si es que la empresa va por el camino de mantener a todo el equipo, ¿no? Si el estudio va por el camino de mantener todo el equipo. En ese caso, sería un poco esto, ¿no? O sea, eh, el resultado mejoraría porque mejora la facturación de agropecuarios y de personas físicas, pero nos queda acá un costo de ociosidad, o sea, todos los tipos de clientes son rentables y nos queda acá un costo de ociosidad que, digamos, si nosotros tomamos la decisión de mantener al equipo, el costo ese no desaparece. Se rentabilizan algunos, o sea, algunos no, acá en este caso todos los tipos de clientes, pero el estudio sigue con ese costo. Entonces, ¿ustedes qué recomendarían, digamos, en ese caso? Ven que la empresa ahora liberó capacidad y tiene esta ociosidad. Supongamos que la decisión es mantener al equipo. ¿Qué hay que hacer? El tema es que ahí necesitas como más clientes para poder seguir operando con la gente que vos tenés. Si no, la otra es hacer como un recorte de personal porque te están sobrando horas. Si no tenés como clientes a los que volcar esas horas que tenés disponibles. Ahí va. O sea, hay que salir a vender, ¿no? De forma más agresiva, digamos, eh, tratar de incrementar el volumen de actividad, digamos, para de esa forma, en realidad, si nosotros logramos vender cosas que se pueden hacer con estas horas, de cierta forma, todo lo que entre suma, digamos, a contribuir con ese costo, a pagar ese costo. ¿Sí? Más teniendo en cuenta que acá todos los tipos de clientes daban contribución marginal positiva. ¿Sí? Entonces, eh, que incluso la contribución marginal positiva es acá, ¿no? Es el ingreso menos costo directo, o sea, incluso última línea, todos los tipos de clientes estaban dando ganancia. Entonces, cualquier cliente de cualquier segmento me ayuda, digamos, a contribuir a pagar este costo de la sociedad. Acá la clave está en que lo que yo capto nuevo tiene que poder ser lo que se tiene que lograr hacer el servicio con estas horas ociosas. Porque si no, suponiendo que yo capto un tipo de cliente que no lo puedo hacer con estas horas que liberé, por la calificación que requiera por el expertise necesario, lo que sea, ahí tengo que entrar en un costo adicional para poder cumplir con ese cliente, ¿se entiende? Sí, Entonces, acá, digo, en esta situación, la estrategia es salir a vender más
todos los segmentos del cliente nos sirven en la medida que podamos prestar el servicio con las horas que tenemos disponibles. Que es una conclusión muy distinta a la que podrían haber llegado con este cuadro. Porque con este cuadro, de repente, si venía una persona física, capaz que decían, bueno, lo que pasa es que las personas físicas no nos sirven y surgió la posibilidad de tener como cliente a una persona física y de repente capaz que no, o le cotizamos alto para que no acepte, o le demoramos, no priorizamos darle la propuesta, la cotización, y la persona física se termina yendo con otro estudio. Pero digo, la realidad es que esta situación y esta, ¿sí? A la hora de poder captar un cliente nuevo, es muy distinta. No sé si comparten. O sea, acá, digo, si viene un cliente de persona física nuevo, medio que no nos veo muy incentivados a captarlo. Ahora, en esta situación sí, porque nos va a generar una ganancia y nos va a contribuir a pagar el costo de su sociedad. Incluso ahí podés llegar a considerar de que te estaría aumentando la pérdida, ¿no? ¿Qué? Que incluso ahí podrías llegar a considerar de que te estaría aumentando la pérdida tener un cliente más. En la situación, digamos, En inicial, la digamos, situación inicial, sí. ahí en realidad, como a nivel de la empresa, del estudio está ganando 427.000 pesos, este, digo, para que te dé pérdida a nivel del estudio tendrían que ser muchos clientes, ¿no? Personas físicas. Claro. Con uno más no creo que pase eso. Se te agrandaría esta pérdida, pero a nivel del estudio seguiría ganando. Pero sí, esto se agrandaría, coincido. Por eso la importancia bueno, de tener bien claro este tipo de cosas, ¿no? O sea, eh, a la hora de aceptar o no un cliente, a la hora de dar o no un descuento, digamos, estas situaciones nos ayudan mucho. De repente podemos captar a un cliente del exterior, pero no le convenció el precio que le cotizamos, y bueno, le podemos hacer perfectamente un descuento porque estos clientes son muy rentables. Nos va a servir igual. ¿Sí? Y por ahí la letra nos preguntaba, ¿qué hacemos, por ejemplo, si algún cliente agropecuario no nos acepta el 10% del aumento? ¿Qué hacemos con ese cliente? ¿Le decimos que no le prestamos más servicio? Pasa que depende, o sea, capaz que nos sirve igual, aunque no o sea, aunque no acepte el aumento, tenerlo. Y sí, porque tenemos sociedad, ¿no? Digo, estos son personas que, 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 que no están trabajando la total, o sea, están en el estudio, van al estudio porque se les paga, pero no están el total del tiempo produciendo, digamos. Entonces, de repente un cliente agropecuario que son rentables, por más de que no nos quiera aceptar el 10% de aumento, nos sirve igual, que nos ayuda a bajar la ociosidad, digamos, y nosotros no podemos lograr prestar el servicio con este tipo de clientes, nos sirve. Con este tipo de horas, digamos, no sirve, porque si no, o sea, si perdemos, si le decimos que no a ese cliente, vamos a perder ingreso acá en agropecuarios y vamos a aumentar la ociosidad. O sea, si yo a un cliente que ya actual le propongo el aumento del 10% y me dice que no, si yo le digo que no le sigo prestando servicios, baja el ingreso, baja el costo, pero aumenta el costo de la sociedad, ¿se entiende? Y la empresa gana menos, porque sigue con todo el costo,
y pierde ingresos. ¿Se entiende eso? Sí, O sea, me parece como muy importante, porque digo, acá la cintura, digamos, es fundamental. Digamos, ¿sí? Pero para tener esa cintura es importante saber dónde estamos parados. ¿Sí? O sea, que acá los clientes agropecuarios son rentables. ¿Tá? Entonces, digo, y hay una sociedad. ¿Tá? Distinto es, o sea, porque uno va pensando esto y va manejando, digamos, el tema de los precios y eso también en función del mercado, porque digo, estos son servicios de mercado, pero además también en función de la etapa en la que uno está de uso de la capacidad. Si de repente uno está en un estudio que está muy pasado, muy tapado de trabajo, que ya se está en una situación donde si no se contrata gente, se puede llegar a empezar a perder clientes porque no estamos cumpliendo o estamos haciendo un trabajo que no es de calidad. ¿No? Este, ahí el estudio se encuentra en una situación de, bueno, de contratar más personal, pero de repente si contrata personal en general, para contratar personal o sea, es jornada completa, mensual, entonces, digo, ¿se le puede cubrir el horario de esa persona que se contrata o no? Y ahí uno es donde está esta situación de repente, de una situación de desborde se pasa a una situación de sociedad y en una situación de desborde uno de repente pretende cobrar más que en una situación de sociedad donde está dispuesto a cobrar un poco menos para completar capacidad y de repente porque ese costo lo tiene igual, el costo fijo. Todo ingreso que entra sirve ese costo fijo. ¿Se entiende? O sea, es importante nosotros tener claro en qué situación estamos. ¿Se está trabajando a máxima capacidad o no? ¿Hay sociedad, no hay sociedad? Y uno puede, ante una propuesta nueva, digamos, hacer algún descuento, alguna tensión que de repente en otro caso no habría que hacer, o de repente en el caso donde se está capacidad completa, casi llegando a la capacidad completa, capaz que uno pone un precio más alto para que, bueno, si el cliente acepta que realmente convenga y bueno, y ahí organizar un poco la tarea del equipo, pero, o priorizar, digamos, ir priorizando en clientes que se le cobra más o sea, que tiene mayor rentabilidad y bueno, y ir un poco, quitarle un poco de prioridad a algún cliente que no tenga tanta rentabilidad o ir de repente delegando tareas dentro del equipo, tratando de forma de cumplir. Ese es un puzzle, digamos, que es permanente y que buena información, digamos, es fundamental para poder tomar decisiones correctas. No sé si me siguieron esta última parte o... de mi parte sí. Acá hay algunas consideraciones finales, digamos, la solución, ustedes cuentan con ella en el EVA. En el corto plazo los costos van a permanecer y algunos no solo a corto plazo, sino a largo plazo. Ejemplo, las horas ahorradas de los socios. Sí, hay parte del equipo que uno es muy difícil de desarmar. Este, personal que de repente es más calificado, de repente si prescinde de él, después cuando surja algún cliente nuevo o surja más trabajo, de repente cuesta salir al mercado, conseguir una persona con esas características. Entonces, digo, si una chica del equipo también tiene que tener presente de que ante mayor, ante que surjan clientes o lo que sea, tal vez no es tan fácil volver a agrandarlo. Este, se puede hacer, siempre se puede hacer, pero digo, a veces es más costoso. Este, pero importante esto de que los costos no siempre son evitables. ¿Sí? O sea, si estamos hablando de costos fijos, hay veces no son evitables, salvo que se decida prescindir de recursos.
Pero hay veces que de repente se liberan horas de una persona que te libera de repente el 20% de las horas, pero para el 80% del tiempo se necesita esa persona. Entonces no se puede digamos, prescindir de esa persona. Entonces queda ahí una sociedad. Este, la realidad no es tan blanco-negro, digamos. No es que en general se libera las horas todas las horas de una persona o no. Realmente se libera una parte, este, y bueno, y a la persona se la sigue necesitando. Aplicar, acá también nos dice, aplicar el excedente a actividades que no tienen suficiente atención. Ejemplo, el nuevo control de gerente sobre la actualización de parámetros. Recordar, el recurso no siempre es sustituible. Bien. Perfecto. Esto es un poco lo que decíamos, ¿no? El recurso no siempre es sustituible, digamos, en el sentido de que después no siempre es fácil. Porque claro, la persona que nosotros tenemos trabajando hoy conoce a los clientes actuales, conoce la forma de trabajo en estudio. Hay un montón de cosas que ya las tiene incorporadas que si hoy o mañana se prescinde esa persona y ante un aumento de trabajo se va a buscar otra, no va a contar con todo ese recorrido, todo ese know-how que lleva tiempo que se incorpore, ¿no? Digo, incluso hasta las empresas tienen su propia cultura organizacional, su forma de hacer las cosas, características que una nueva persona puede encajar en esa cultura, ¿no? Digamos, lógicamente todos pueden adaptarse, pero también implica tiempo. Y a veces con los clientes hay que cumplir de forma inmediata. Entonces a veces no es tan fácil achicar el equipo después agrandarlo, digamos. No es tan sencillo en los casos que se requiere cierto know-how. Así que bueno, no sé si se entendió un poco, no sé si queda alguna duda, alguna consulta adicional. El espíritu, digamos, de la práctica es un poco, está muy alineado con lo que es ABM de productos, pero un poco tomando en cuenta las características más de clientes, sino tanto de los productos. Pero digo, un poco la lógica que hay detrás es muy similar. Profe, ¿vamos a hacer más prácticos este tema o ya arrancamos con otro, la clase que viene? La clase que viene ya arrancamos con el último tema digamos, de la materia que es ABB, que es presupuestación basada en actividades. Que ahí vamos a hacer como una lógica al revés, o sea, vamos a arrancar desde el final, digamos, del objetivo que queremos lograr, porque es como se hace un presupuesto. En los presupuestos se pone un objetivo. Los presupuestos, en definitiva, de cierta forma, es cuantificar los objetivos de la empresa. Entonces, a partir de objetivos, se va viendo objetivos de venta, se va viendo cuánto se necesita vender, para eso pues, se necesita qué nivel de actividad se requiere para ese nivel de venta y ese nivel de actividad, cuántos recursos se necesitan, y ahí tenemos que comparar un poco con la capacidad instalada que tenemos a nivel de recursos de la organización para ver si podemos cumplir con sus objetivos o no, y ahí habrá como una retroalimentación de disminuir los objetivos o de aumentar los recursos, y vamos a estar armonizando un poco eso, pero desde la planificación, ¿sí? Desde lo que es la planificación en base a actividades, que es lo que se llama ABB, que vamos a estar 3 clases con eso. Vamos a hacer una introducción teórica y vamos a ver un caso que lo vamos a ir viendo por partes. Y ese va a ser el último tema, digamos, de la materia, ¿no? Nos quedan 3 clases. Buenísimo. Así que bueno, ya en la clase que viene vamos a estar con ese tema. Buenas, Así que bueno, si no hay ninguna duda, buenas. quedamos para. Hola. Hola, ¿sí? Sí. Disculpa, vos sabés que las clases anteriores, después de la revisión, estas últimas 3, no he podido ingresar.
¿Me podrías decir qué temas estuvieron dando? Están las clases grabadas en el EVA. Ah, no las vi. Sí, están las clases grabadas. Son de ABM, que es Está genial. gerenciamiento basado en actividades. La anterior es media parecida a esta, en vez de con servicios es con productos. Y las dos primeras es ABM estratégico, que lo que se busca es actividades muy ineficientes, se busca tratar de lograr eficiencias, o actividades con problemas de calidad, mejorar la calidad, los efectos de aumentar los ingresos. Pero contás con las clases. O sea que, Ah, genial. Lo voy a ver bien porque en el EVA no las había encontrado. bueno, deberían estar. Están en el foro. En el foro están publicados los links. Ah, está, dale, genial. Capaz que por eso no lo encontré. Está, buenísimo, gracias. Nada. Muy bien. Bueno, no sé si hay alguna otra consulta. Así que bueno, entonces, bueno, nos estamos viendo el lunes que viene, entonces, por ahí, Mauro nos dice que gracias, o sea que entiendo que no hay ninguna consulta adicional, así que bueno, el lunes que viene vamos a estar arrancando con ese tema de ABB. Bueno, si le surge alguna duda o algo de estos temas, lo podemos ver, o a la compañera que si quiere ver los videos y las clases grabadas y surge alguna consulta, estamos a las órdenes para resolverlo, para verlo. ¿Tá? Así que bueno, Gracias. que Gracias, pasen bien nos vemos. y nos vemos el lunes que viene. Muchas Chau, gracias. chau. Chao, chao.